Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Gómez Granda. Yo soy profesor de arquitectura de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, Colombia. Mi presentación se titula Ética espacial en tiempos de pandemia y crisis. Vamos a pasar en la presentación por las siguientes etapas. Una primera referida a las fuentes, después pasaremos por la hipótesis, fundamentos conceptuales, ética espacial, que es el tema propiamente dicho de la presentación, y después vamos a ir a un tema asociado que tiene que ver con la salud fisiológica y psicológica para concluir con unos estudios de caso que en el caso particular de esta presentación sobre ética espacial es muy importante. Las fuentes son los trabajos de reprogramación y transformación recientes, recalcados en libros como estos, Ruina y Redención en la Arquitectura de Faidón, del autor Dan Baraj, como en la exposición Un edificio, ¿cuántas vías? La transformación como acto de creación, que fue itinerante, tuvo lugar en París, en otras ciudades de Francia, fue curada por la Cité de la Arquitectura y del Patrimonio, y en el año 2017, en el marco del año Colombia-Francia, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano tuvo la oportunidad de hacer la adaptación de la exposición a Bogotá y también fue presentada en la Universidad Nacional de Medellín, de la Universidad Nacional sede Medellín. Esta es una reseña de la exposición en la página de la Cité de la Arquitectura y Patrimonio de París. Fue curada por Francis Rambert, que es el director del Departamento de Arquitectura. Estas son imágenes de la exposición. Esto es, sigo con las mismas imágenes. Esto ya es las imágenes de la misma en Medellín. Ahora bien, en términos de la hipótesis y para empezar a relacionar estas fuentes con lo que es en sí el tema del Congreso, es que la hipótesis que yo tengo afirma que en arquitectura y urbanismo el espacio social practicable es adaptable al cambio climático y al COVID-19 y en consecuencia éticamente sostenible con los medios ambiente y social. La hipótesis se opone a una postura que denominamos imperativa, según la cual la mitigación es el modo óptimo para contrarrestar los efectos del cambio climático y del COVID-19 y, por lo tanto, la mejor manera de relacionarse éticamente con el ambiente y el contexto social. En la hipótesis tenemos entonces dos dominios, la adaptación y la mitigación. Y ustedes se darán cuenta que hoy en día ese es tema que se expande en todo el mundo a propósito de cuál es la postura que deben tomar los territorios, las arquitecturas, las políticas públicas en relación al COVID-19, pero también al cambio climático, que supuestamente es el marco de la condición de posibilidad que permitió que se desarrollase el COVID-19 y no sabemos qué otro tipo de virus en el futuro cercano. Los fundamentos conceptuales. Esta presentación se fundamenta en las ideas de pluralidad y libertad negativa de la obra de Isaiah Berlin, así como en la obra reciente de Richard Sennett, en los trabajos de arquitectura de Philippe Ram y en los aportes a propósito del diseño de Pierre-Damien Wick. La adaptación expresa la pertinencia de un tipo de espacio particular, el espacio social, tanto para con las problemáticas de salud como para con las libertades asociadas al COVID-19 en las ciudades del siglo XXI. Al contrario, la mitigación, entendida de las ideas de monismo y libertad positiva de Isaiah Berlin y desde el pensamiento de Shoshana Zuboff, se relaciona con las nociones de espacio público y de espacio imperativo, en tanto solo representa un sentido y una dirección en su uso y práctica. ¿Qué tiene que ver esto con la ética espacial? Adaptación y mitigación también implican modos éticos diferentes de las personas usuarias del espacio. Aquí ya entramos al dominio de la actividad, de las personas que usan, que viven, que transitan en ese tipo de espacios, que por ahora estamos llamando sociales. Mientras que la adaptación apela a usuarios libres aunque distraídos, la mitigación necesita usuarios contenidos en su libertad, pero atentos. Esta posición entre distracción y atención, en donde la distracción se entiende generalmente como negativa frente al dominio de lo social, también define la relación de los usuarios del espacio con el COVID-19, ya que en el contexto actual de pandemia global se espera que las personas adopten actitudes atentas frente a las recomendaciones para controlar el contagio. Un ejemplo a propósito, hoy en día es muy bien visto que dispositivos de medición de CO2 acompañen los espacios sociales.
las estaciones de metro, las estaciones de bus, las universidades, los restaurantes, ese tipo de espacios en donde nos congregamos. ¿Para qué? Para medir la cantidad de CO2 y por lo tanto inferir si es importante que ese espacio tenga una ventilación cruzada, si ese espacio necesita mejoras en la iluminación, si ese espacio necesita adaptaciones en la amplitud o en las mismas dimensiones, porque la actividad que se está desarrollando al interior quizás no sea adecuada dada las condiciones de este espacio, dado que el dispositivo nos muestra que se produce mucho CO2. Eso no está comprobado científicamente hasta ahora y no voy a decir que eso funcione mejor que una vacuna para nada, pero ya son prácticas que se empiezan a instalar en varias partes del mundo. Esas prácticas necesitan de nuestra atención, de toda nuestra atención. Si pensamos en el espacio post-COVID, en la arquitectura y el urbanismo, y si esa arquitectura va a estar llena de dispositivos que den indicadores y las personas tienen que estar completamente atentas a esos dispositivos, pues podríamos pensar que son espacios en donde uno ya no tendría libertad, porque uno va a estar más vale condicionado por la necesidad de estar atento a ese tipo de dispositivos. Pero si no, así no hayan dispositivos en estos mismos espacios, si van a tener que estar constantemente adaptándose a los requerimientos de ventilación e iluminación, pues creo que la libertad de las personas también va a estar condicionada. De ahí que hablemos de la importancia de la distracción. La distracción tiene que ver con este asunto de la salud fisiológica y psicológica. Sin desconocer la importancia de la atención y del cuidado en el comportamiento de las personas en el espacio público y privado con el propósito de contrarrestar los efectos del COVID-19, la distracción propia de los usuarios de los espacios sociales sin ir en contravía de la necesidad de protegerse del COVID-19 hace posible que los cambios a instaurarse en la arquitectura de los espacios sociales como consecuencia de la pandemia y con el propósito de adaptarse al cambio climático no sean traumáticos, sino éticamente sostenibles para los usuarios. Así, la discusión a desarrollar sobre la ética en relación a la salud fisiológica de usuarios en espacios expuestos al COVID-19 como efecto del cambio climático alcanza el dominio de la salud mental. Esta postura nace de una lectura de la obra de Pierre-Damien Wick, quien a su vez hace una relectura de el pensamiento de Walter Benjamin. Benjamin es la persona, de hecho, que menciona o trata sobre la importancia de la distracción. Recordemos que en su texto sobre la pobreza de experiencia, él cuenta cómo las personas venidas de la guerra encuentran una ciudad diferente, con máquinas, trenes de alta velocidad, ferrocarriles para la época, más vale, que sobrepasaban largamente las capacidades físicas de estas personas. Por lo tanto, su adaptación a esas nuevas técnicas, a esos nuevos dispositivos que llenaban las ciudades modernas, se hace a través del shock. Yo no podía estar adaptándome a estas novedades de manera progresiva y consciente, sino rápidamente, porque tenía que saber utilizar la ciudad, desempeñarme bien en la ciudad de manera eficiente, rápidamente y a través del shock, casi que como un asunto traumático. Esto es importante porque si pensamos en los dispositivos y en la manera en cómo va a tener que establecerse la arquitectura de aquí en adelante, quizás esta misma idea del shock y del trauma pueda ser adecuada para pensar estos espacios. Pero este no es un shock ni un trauma negativo. De hecho, el trauma se evita por la apropiación de estas nuevas tecnologías, diría Benjamin, a través del shock. Pero repito, aquí hay que tener mucho cuidado con la lectura de Benjamin, porque el shock no es necesariamente algo negativo, sino es algo que nos permite convivir con esos nuevos dispositivos. Para esa época, pues el ferrocarril, para esta época todo lo que se nos viene como los medidores de CO2, etcétera, 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 con estas nuevas tecnologías que largamente sobrepasan nuestra capacidad de cálculo. El CO2, por ejemplo, no lo podemos medir nosotros a simple vista, necesitamos de estos artilugios. Pero si adoptamos una aptitud solamente atenta, que es importante, yo lo sé, pues ese trauma no vamos a poderlo adaptar en nuestros cuerpos.
sino que en efecto se va a tratar de un trauma negativo. Es por eso que la importancia de la distracción se da en los dos ejemplos, en el de la época de Benjamin y en nuestro ejemplo, porque nosotros podríamos entonces pensar que a pesar de los nuevos cambios que implican los espacios y estas nuevas tecnologías, si nosotros nos adaptamos a ellos de manera distraída, pues podríamos seguir conviviendo los espacios y practicándolos de la manera como lo hacemos, pues libremente. Estos son algunos estudios de caso que nos van a lograr hacer entender de manera más aplicada al espacio, que es lo que nos interesa aquí, los asuntos conceptuales desarrollados. Esto es un edificio de Renzo Piano en París. Si se dan cuenta, la proeza técnica, el nuevo dispositivo, lo que podría generar un shock, un trauma en la persona, está al interior de una fachada. De hecho, es una fachada de Rodin que no se podía tocar. Rodin, el gran escultor. Y ese edificio que se adapta sin que existiera el COVID-19 a todos estos imperativos de buena ventilación e iluminación, por eso tiene esa forma para que no le quite iluminación y ventilación a sus vecinos, el edificio se retrae. Yo cuando paso por fuera del edificio no lo voy a encontrar en toda su magnitud y de hecho cuando ingreso al edificio tampoco se me va a presentar de manera directa e impositiva. Yo voy a ingresar y lo voy a ir a ver progresivamente como muestra la imagen inferior derecha y por lo tanto la relación con esta edificación va a ser más orgánica. Este es un edificio en Nancy de Marc Barani. Es una intervención de transformación y reprogramación sobre un edificio existente en donde lo nuevo, que es la parte superior de la edificación, se adapta a lo existente. Ahí la importancia del reciclaje, porque lo nuevo no viene a ser una imposición que me traumatice, porque es una norma, una forma nunca antes vista o que me genere un shock negativo, sino que es una forma que se adapta a la naturaleza de lo existente. Lo mismo podríamos ver en este caso de la agencia Ivo Civitar en Estrasburgo, que realizan la transformación de un edificio que antes funcionaba como un almacén de granos, un silo, y que lo vuelven transparente para una nueva actividad asociada a la cultura, una biblioteca. Este es un edificio en donde hay ya una tensión más instaurada entre lo nuevo y lo antiguo, como lo vemos en la imagen principal, lo nuevo con verde y formas orgánicas y lo antiguo, pues una trama ortogonal. Sin embargo, lo antiguo no se renueva completamente, no se destruye para comenzar de cero, se recicla también. De ahí entonces que la nueva forma entra a dialogar con lo existente y por lo tanto se nos entrega la percepción como eso, como un diálogo o como una intención entre algo nuevo y algo existente. Pero por lo tanto se está pensando en la, diríamos desde este estudio que estamos haciendo aquí, en la psicología de las personas, para que lo nuevo, las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías se adapten a lo existente y por lo tanto no me choquen, no sean traumáticas. Esto también son edificaciones que empiezan a dialogar con lo pasado, lo nuevo que se encuentra a mano derecha con lo viejo que se encuentra a mano izquierda y con relaciones analógicas. Esto también son casos ejemplares en Colombia. Es una biblioteca que antes era un basurero, un almacén, en donde se estocaba basura y que se convierte en un edificio cultural, en una biblioteca. Este es un antiguo matadero que se vuelve también una biblioteca, pero miren que la naturaleza del edificio persiste, ¿no? Se rehabilita, no es algo que venga a imponerse. Esto también sucede en el centro de Bogotá, la manzana cultural del Banco de la República, en donde se retoman espacialidades coloniales como la figura del atrio y las nuevas formas se empiezan a implantar haciendo analogía con el lenguaje de las fachadas existentes. Otro caso importante en Medellín, un monasterio que se transforma en centro comercial. Entonces de ahí también que lo nuevo no se impone y no llega con formas que puedan generar shock negativo en las personas, sino que se adaptan a lo existente. Pero ya en términos del COVID-19, nosotros en un taller reciente que se llamaba Taller de Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, hicimos unos trabajos de arquitectura. Voy a presentar dos de los más importantes. El primero de los estudiantes Juan José Gómez, María Paula Orjuela y Pablo Andrea Rojas, con los cuales participamos en el concurso internacional Reinventing Cities C40.
Los resultados todavía no se han otorgado. Nosotros participamos específicamente en el apartado de Bogotá, en donde el concurso permitía reflexionar a propósito de una plaza de mercado. Para esto los estudiantes generan un master plan, también una zonificación en términos de proyecto urbano que trata de adaptar la propuesta de los estudiantes con los proyectos a futuro de la administración de Bogotá. Y ya aquí en términos de escalas pasamos a una escala más específica en donde vemos que la plaza de mercado tiene mucho espacio público, tiene parqueaderos, o sea, la imagen de plaza de mercado aquí se pone en duda porque hay muchísimos usos. Y pasando a una escala más particular vemos la plaza de mercado en sí. Esta plaza de mercado también hace lo mismo de los ejemplos que acabamos de ver, de los casos, porque esta plaza lo que va a hacer es recuperar una estructura existente que la vemos aquí en sus cubiertas a dos aguas con una estructura rojo en metal para que las nuevas implementaciones adaptándose a lo existente no choquen a las personas y van a cumplir con todos los requerimientos de buena ventilación, buena iluminación, pisos altos, materiales de fácil limpieza para que la operación no sea muy cara y al interior los espacios también pretenden ser adaptables permaneciendo o generando una nueva edificación a partir de la estructura existente, estos espacios se piensan para que en un momento dado puedan cambiar, porque si se dan cuenta la estructura es libre y los puestos de venta pues pueden cambiar según las necesidades, porque nos dimos cuenta con el COVID que, por ejemplo, los campesinos en algunos momentos no podían hacer llegar a las ciudades todo lo que producían, sino unas cosas en específicas. Entonces los espacios pues tendrían que ser adaptables a estos asuntos que suceden, a estos imprevistos. Ellos también generan en el plan maestro una estación de metro que en términos de adaptación pretende reciclar un edificio eh, existente, el edificio en brick, en ladrillo, y conjugarlo con la nueva propuesta que también está pensando en estos términos pues, de buena ventilación, buena iluminación, de eficiencia energética, etcétera. Ese es otro proyecto, también muy importante en el taller con el que concursamos en el mismo concurso de las estudiantes Laura Sofía Rodríguez y Paula Carolina Nieto, y este proyecto pasa por las mismas fases de diseño, por un master plan, por pensar qué se está haciendo en la administración para adaptarse a esto, no quiere ser nada impositivo. Y aquí el principio de adaptación se ve también de manera temporal, porque no solo se pretende que un espacio se adapte a lo existente, sino que un espacio pueda seguir siendo adaptado en el tiempo, pueda ser progresivo, pueda cambiar según las necesidades de la próxima década, de los próximos 5 años. Entonces se configura una plaza de mercado a propósito de módulos que pueden ir creciendo. Estos es como un trabajo urbano que realizan los estudiantes. Esta es la plaza de mercado que trata de ser pues sostenible, que trata de cumplir con todos los requerimientos de eficiencia energética. Aquí vemos un corte de la misma, pero son estas dos imágenes últimas, esta primera y la que vamos a ver a continuación, la que me habla más de la adaptabilidad del proyecto. Aquí se presentan unos indicios de espacio público verde vertical que perfectamente pueden seguir creciendo como un rizoma según las necesidades que tenga que implementar la alcaldía de la época, la administración de la alcaldía futura, ¿sí? O que si necesita desmontarlos, como son módulos desmontables, también los puede desmontar. Es una arquitectura que pretende no ser imperativa, que pretende, sí, ser iluminada, buena ventilación, tener materiales que se puedan limpiar fácilmente, etcétera, pero que no pretende quedarse por los siglos de los siglos, como lo hace todo tipo de arquitectura, sino que está ahí dispuesta para cambiar. De ahí que sea una arquitectura adaptable. Pero en términos de pluralismo, si pensamos un poco en los conceptos fundamentales con los que iniciamos, este edificio tampoco tiene un solo sentido. Presenta varios ingresos, presenta varias salidas. No es un edificio imperativo que le diga entre por aquí, salga por acá. No es un edificio ni siquiera imperativo en la imagen, porque las imágenes de las plazas de mercado están estipuladas ya. Esta imagen es extraña, es diferente. Es una imagen que me permite preguntarme, ¿y esto de qué se trata? Pero eso es interesante. Es interesante ¿por qué? Para que invite a los recorridos, para que invite a las experiencias pues, disímiles, para que también
como vemos en esta imagen, los módulos puedan seguir progresando, pueda entonces en el mismo tiempo ser un espacio que se adapta, una plaza de mercado que se adapta a las diferentes determinantes de la época y que es plural, porque no es un edificio que quiere permanecer el mismo en el tiempo, sino que se presta a esto, a la adaptabilidad y a la pluralidad. ¿Por qué estas edificaciones que estamos viendo aquí, que se instauran según las necesidades de la época asociadas al cambio climático y el COVID-19, son además y sobre todo éticas y tienen que ver con la libertad de los usos? Porque son adaptables y porque son plurales. Y las personas que los estén usando pueden recorrer estos espacios de manera distraída. No tienen que estar necesariamente todo el tiempo atento a cómo funciona esto, sino que el espacio se presta para que sean practicables, para que las personas los puedan practicar de múltiples maneras. A pesar de tener un uso específico, el espacio social generado se presta para que las personas lo usen, lo practiquen como mejor les parezca. He ahí, a mi parecer, un aporte importante en términos espaciales para la ética. Muchas gracias por su atención.